Ya, para comenzar con este tema que es sobre el terrorismo, cabe resaltar que el Perú pasó por una época violenta, por decirlo, una época donde fue víctima del terrorismo y donde sufrió graves consecuencias. Y para fundamentar más el tema, tenemos la presencia de mi prima y nos va a explicar más acerca del tema. Bueno, Presente. Bueno, mi nombre es Luis Vanessa Timoteo. Nací en el año 1990, abogada de profesión. Bueno, a la Bien. espera de tu primera pregunta. Ya, bueno, para comenzar, ¿qué es el terrorismo y cómo se manifiesta? El terrorismo, a mi opinión personal, no es una ideología, es más un acto de hostilidad que un determinado grupo impone a otro, ¿no? A través de la fuerza y la violencia, a través del terror, impone una ideología a un determinado grupo, ¿no? A mi opinión, eso es terrorismo. Ya, en el Perú se formaron dos grupos de dicho. ¿Me pueden mencionar cuáles eran esos grupos y cuál era su Claro, finalidad? en el Perú tengo conocimiento que fueron dos grupos, Sendero Luminoso y el MRTA. Ambos proclamaban el tema de llegar a imponer en este estado el sistema del comunismo a través del socialismo, ¿no? Que ya era una práctica que se estaba adoptando prácticamente, ¿no? De Europa. De alguna u otra manera llegó a Estados Unidos y, bueno, migró a América Latina, ¿no? Ya, bueno, para ti sabemos que dichos grupos terroristas se basaban en la ideología del comunismo, del marxismo. ¿Tú crees que esa ideología es buena? Yo no creo en el comunismo. A mi opinión personal, no creo en el comunismo. Tampoco considero que el capitalismo sea una ideología perfecta. Es una ideología. Lo que yo creo es en un intermedio, porque las leyes del mercado no siempre responden a las necesidades de una sociedad, porque la sociedad no solamente es un mercado, la sociedad también está de cultura, de tradición. Tú no puedes comparar la cultura peruana con la cultura de la India. La cultura influye mucho en la economía. Entonces, la economía responde a eso. A mi opinión, lo que correspondería y lo correcto es una economía social de mercado, ¿no? A través del cual rigen las leyes del mercado, las leyes de la oferta y la demanda, pero el Estado debe de amparar a la sociedad cuando haya, por ejemplo, una recesión, ¿no? El Estado es el que debe de, mal o bien, proteger a la población. Ya, bueno, siguiendo, se dio el terrorismo en el Perú y ¿por qué es que surgió el terrorismo en el Perú? ¿Cuáles fueron las causas principales? Claro, las causas principales fue la desigualdad económica, el, el centralismo en el país, que todo esté, la burocracia que existe y que aún existe e impera en el Perú. En los años 80 era prácticamente como una sociedad feudal. Los años 70 y 80 en el Perú aún existía el feudalismo en muchas sociedades campesinas al interior del país. Entonces esa sociedad, ese pensamiento feudalista hizo que la población o parte de la población creyera que imponer a través de la fuerza el socialismo sería la solución a una igualdad en este país. O sea, a mi opinión, por la formación que he tenido, puedo asegurarte que eso ha sido el detonante principal, ¿no?
la desigualdad económica, el centralismo en el país, eh, ese pensamiento feudalista que se venía a venir ya desde los años 60, 70 en el país, que existía en el país. Lamentablemente es una realidad que en Argentina, en Chile ya no existía, pero en Perú persistía. Ya viendo así, sabemos que el Estado ha intervenido y ¿cómo crees que, la pregunta directa sería, ah, la actuación del Estado y los militares fue lo adecuado en dicha etapa republicana del Perú? En los años 80, Claro. mira, para ser sincera, el Estado no estaba preparado para poder afrontar una realidad como la que se vivió en el Perú en esos tiempos. En el gobierno de Alan García, Belaúnde Terry, el Estado peruano no comprendía realmente la gravedad de la situación. No entendía el alcance de lo que se estaba viviendo al interior del país. Como no comprendía, como no tomaba seriedad de lo que se estaba viviendo al interior del país, es que no se tomaron las medidas adecuadas en su momento para poder en todo caso controlar lo que se estaba viviendo al interior del país. Entonces, cuando vino el gobierno de Alberto Fujimori, es obvio que las medidas que se tomaron fueron muy radicales, porque en el Perú históricamente no hubo antecedentes a lo que se vivió en los años 80 y 70. No hay antecedentes. Entonces prácticamente lo que hizo el gobierno de Alberto Fujimori fue el inicio. O sea, si mañana más tarde sucediera algo similar, lo que ocurrió en el gobierno del señor Fujimori sería un antecedente, pero para el señor Fujimori no hubo antecedente. O sea, fue lo primero que se vivió para, bueno, en las medidas que tomó, que a mi opinión personal, yo no estoy de acuerdo en parte del gobierno de Fujimori, pero se debe reconocer que en el momento en que tomó el gobierno, prácticamente asumió las consecuencias de dos gobiernos anteriores, que no habían hecho absolutamente nada para poder controlar esa situación. Ya, bueno, sabemos que las medidas que tomaron fueron radicales, como bien lo mencionaste, y ello trajeron graves consecuencias. Y la pregunta es, ¿qué población fue la más afectada? La población campesina, claro. Primeramente porque la población campesina tuvo dos bandas. Tuvo que convivir con los terroristas y tuvo que convivir con los militares. Porque la población campesina no entendía qué era la ideología marxista-leninista y tampoco comprendía la posición del Estado peruano. Es decir, la ignorancia fue el arma letal para la población campesina. Tuvo que convivir con ambos bandos. Entonces fue una situación difícil y lamentablemente fueron ellos los que pagaron consecuencia de todo lo que se actuó, tanto por Sendero Luminoso o el MRTA como por el Estado peruano. Porque si el Estado peruano no hubiese cometido los delitos de lesa humanidad que cometió, no estaría indemnizándose en todo caso, ¿no? Ya bueno, para culminar las preguntas, sabemos que el terrorismo no ha sido, así por decir, eliminado del todo, y sabemos que se ha establecido en lo llamado BRAIN y ha establecido una alianza, ¿no?, con el narcotráfico, y según la pregunta sería, ¿qué medidas crees que debería tomar el Estado para erradicar estos grupos? Mira, yo quiero que entiendas que la realidad que se vivió en los 70 y los 80 es distinta al del 2017. El MRTA o Sendero Luminoso no tiene ya el piso que tuvo ideológicamente. La realidad económica ha cambiado.
no solamente en Lima, sino al interior del país. Entonces, es por esa falta de ideología, esa falta de interés, que se han tenido que inclinar al narcotráfico para poder encontrar capital del que poder nutrirse y financiar sus actos. Si te das cuenta, lo que ves ahora, lo que los grupos de terroristas que protegen a los grupos narcotraficantes, no, ya no tienen ese ideal. El ideal la idea es el peligro. La idea de buscar ese ideal de igualdad, a mi opinión personal, no existe. No existe y no existirá. Entonces, por eso es que yo, la verdad es que no me preocupa mucho el tema de que se vuelva a repetir en todo caso el tema del problema del terrorismo de los 70, de los 80, porque la realidad económica del país es distinta a de hace 30 años, es muy distinta. Si la realidad económica retrocediera, hubiese una recesión económica muy fuerte, muy grave, ¿podría renacer esa ideología? Sí, podría renacer. ¿Por qué? Por la ignorancia, por la falta de lectura que hay al interior del país, por la falta de interés, no por la poca inversión del Estado, porque yo te podría confirmar por hechos que el Estado puede invertir los millones que quiere en la educación, pero depende de las personas el querer instruirse. Así que lo único que me preocuparía sería una recesión económica muy fuerte, como para poder retroceder a la realidad de hace 30 años, que yo no creo que suceda ahora. La única medida que podría tomar el Estado peruano en el BRAE sería pues las medidas militares, ¿no? Las de ejercer la fuerza militar y condenar por delitos de lesa por los delitos que estén tipificados en el Código Penal, ¿no? O en el Código Civil de corresponder. Pero más allá de eso, yo a mi opinión personal no considero que se pueda repetir a estas alturas lo que sucedió hace 30 o 35 años. Ya, le da las gracias por la información y como vemos nos ha dado más información y vamos a, y desde nuestro punto de vista vamos a analizar lo que verdaderamente ha pasado al país, ¿no? Gracias.